Gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Qué gusto que nos acompañen. Ustedes son una agrupación que ya llevan una cierta trayectoria, ya con Sí, claro. 3 discos actualmente, pero siempre enfocados al género del rock urbano. Cuéntenme, ¿por qué? ¿Alguna influencia musical que hayan tenido? ¿Siempre les gustó? Crecimos con el rock desde pequeños y la verdad nos gustó el estilo. Nos hemos preparado para tocar este estilo y nos gusta mucho. Ojalá que a la banda le guste. Además de que las 2 canciones que justamente van a interpretar ahorita, enfocadas al rock urbano, son del primer material discográfico. Sí, presentamos una oportunidad, vuelve del primer material discográfico. Ojalá que la banda empiece a escuchar estos materiales. Son muy buenas rolas, se los recomendamos. ¿Quién compone estas canciones? Su servidor, Esaú Ramírez, cantante y, gritante de la banda. Muy bien, el que expresa todo su sentir. Claro. ¿A quién le componen, a quién le cantan? A la urbanidad más que nada, a la banda, al barrio donde crecimos y de hecho son vivencias cotidianas de la urbanidad, vaya, su nombre lo dice, rock urbano, son vivencias del diario vivir en nuestra ciudad. ¿Qué tan importante es la interacción con su público? Muy importante porque gracias a ellos, la comunicación con ellos nos da pauta para seguir trabajando y esforzándonos cada día más, y claro que el cotorrear con ellos y el comunicarnos bien con ellos nos ayuda muchísimo. Muy bien, bueno, pues los dejo con este primer tema que es denominado Una Oportunidad. Ellos son Wagon Blue y se encuentran aquí en tus ciudades. Bienvenidos. Muchas gracias. Llenas mi vida de felicidad. Por ti las cosas me parecen bellas desde el día en que te conocí. Es imposible poder olvidar los momentos que pasamos juntos. Y a pesar que soy tan diferente, aún así tú me sabes amar. Solo te pido que nunca renuncies, solo te pido un minuto más. Sabes que te necesito tanto, sabes bien que yo te puedo amar. Solo te pido que nunca me dejes, solo te pido una oportunidad. Sabes muy bien que yo soy tan difícil, y es que es difícil el poder cambiar. Dice la gente que no te merezco y que por ti voy a acabar muy mal. Pero es cierto que cuando peleamos siempre termino dentro de algún bar. Pasan los días y no me acostumbro a vivir en tanta soledad. Son los recuerdos los que me hacen daño. Me siento herido y no puedo volar. Solo te pido que nunca me olvides, porque te quiero y no puedo olvidar. Yo sé que me amas en el fondo de tu alma. Solo te pido una oportunidad. Yeah.
se desprenden del primer disco y ahora que están de fiesta, porque también acaban de presentar la tercera discografía, ¿cómo van a estar haciendo promoción aquí en la Ciudad de México? Bueno, mi hermano Pues, Jacob. Antes que nada, pues lo estamos presentando la producción en diferentes lugares. Tenemos por ahí presentaciones especiales en el Tianguis Cultural del Chopo. Tenemos unas canciones en las redes sociales también. ¿Ya lanzaron el primer sencillo del tercer disco? Ya está, la canción está disponible, lleva por título El Vagón, la pueden conseguir en las redes sociales, en internet, directamente con la banda. También nosotros estamos haciendo la distribución de los Y hablando materiales. justamente de vagones, pues de ahí el nombre también de la banda, ¿no? Claro. Vagón Blue. ¿Por qué denominarla así? Vagón Blue. Pues es un juego de palabras, lo que es el trayecto de la vida, te sube, te baja, la melancolía del blues también, y es el juego de palabras que traemos nosotros. También como Del los nombre. sentimientos, ¿no? Como las Exactamente. emociones que también a veces están arriba, a veces Arriba, están abajo, abajo. ¿no? Claro. Según las vivencias. Sí, Pues muy bien, exacto. este segundo tema que nos van a interpretar se denomina Vuelve. Vuelve. Me imagino que se lo cantan pues a una persona. Claro que sí. Ya lo veremos. Bienvenidos nuevamente. Dedicado para la chica rock and roll. Esto es Vuelve. Llámame, es tu voz lo que quiero escuchar otra vez y decirte te quiero. Ya lo ves, no te pude olvidar. Ya no quiero ni puedo luchar. Ven y acaba con mi soledad. Porque las noches se me hacen largas cuando recuerdo tu risa y tu pelo. Tu piel mojada abrazada a mi cuerpo. Tus ojos negros me roban el sueño. Porque mi vida ya no es para mí. Porque no vivo la vida sin ti. Porque mi vida solo es para ti. Porque te quiero solo para mí. Vuelve, me hace frío si
habernos acompañado el día de hoy. Un gustazo, muchas gracias a todos Y ustedes. recuérdenos nuevamente las próximas presentaciones, las más cercanas que la gente se pueda memorizar ahorita para ir a ver. 23 de julio en el Tianguis Cultural del Chopo, Es el próximo mes, justamente. 22 de julio también en Zumpango, en el aniversario de una radio, una estación de radio, de aquel lado de Zumpango. Pues nos vamos a Puebla también, Eso. a la primera semana de agosto, Muy bien. de septiembre para Puebla, y por el momento es lo que tenemos. Muy bien, redes. ya estaremos al pendiente de sus redes sociales, que estén publicando los videos de los sencillos, las Facebook. presentaciones nuevamente, así que denos sus redes sociales. En Facebook, ¿cómo los encontramos? Wagon Blue, Eso. oficial, Twitter. Twitter también, Wagon Blue, Muy y bien. ahí encuentran las propas, teléfonos, contactos y todo para lo que guste la banda. Ahí están sus servidores, Wagon Blue, muchas gracias. No, al Un gustazo. contrario. Gracias, de verdad, los esperamos muy pronto. Gracias. Gracias.